están? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Diana Yela. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre qué es el empoderamiento personal como base que tengo dentro de mi canal sobre crecimiento personal, sanación espiritual y también lo que es empoderamiento. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del empoderamiento, qué es y cómo aprender a desarrollarlo un poquito más como seres humanos. Para iniciar, tenemos que el empoderamiento es todo aquello lo cual nos hace ser conscientes de ese valor y ese poder personal que tenemos. Por algo es empoderamiento, viene de la palabra poder. Cuando yo ejerzo poder sobre mi vida, estoy ejerciendo una voluntad un poco inquebrantable hacia las metas o hacia las cosas que quiero lograr. Entonces es muy importante que como seres humanos podamos como que desarrollar toda esa fuerza de voluntad que tenemos dentro de nosotros para poder empoderarnos cada día más y poder ser conscientes de aquellas cosas que nos integran al final como personas, aquellos defectos, aquellas virtudes. Entonces, el camino del empoderamiento es un camino realmente de conciencia y es un camino de amor. Cuando nosotros trabajamos nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros traumas, cuando aprendemos a ser personas un poco más conectadas con nosotros mismos, conectados con ese ser infinito y ese ser ilimitado que todos nosotros llevamos dentro y conectamos con el amor y procedemos a sanar todas esas heridas que tenemos desde la infancia, adolescencia, adultez, podemos ir conectando poco a poco con nuestro poder y con nuestra valía personal. Entonces, primero reconocer que un empoderamiento es todo aquello que nos ayuda a reconocer y aceptarnos como seres humanos que somos, tanto como lo indiqué, nuestras virtudes, nuestros defectos y aprender sobre todo a amarnos y valorarnos con todo eso que realmente nos integra como persona, que nos compone como personas que somos y como seres humanos. ¿Cómo puedo hacer para ir desarrollando poco a poco todo este poder personal y todo lo que tengo de mí para dar? Entonces les voy a dar como que unas especies de tips, lo que a mí me están ayudando dentro de este camino de crecimiento personal y empoderamiento, y quiero que ustedes también puedan, en todo caso, irlo comunicando conmigo, ¿ya? Bueno, como primer punto, para aprender a desarrollar todo lo que es empoderamiento dentro de nosotros mismos y este poder personal es aprender primero a hacer conciencia de todos esos traumas y de todas esas heridas que nosotros acarreamos de la infancia. ¿Cómo yo puedo hacer consciente una herida de la infancia? Observando primeramente el comportamiento actual en el presente, lo que yo tengo. Un ejemplo de esto es yo vi en mi infancia mucho abuso psicológico, mucho abuso físico. Un ejemplo que doy por parte de mi papá hacia mi mamá. Entonces yo crecí como una persona también que impone abuso a otras personas o agrede a otras personas, ya sea físicamente o psicológicamente. Cuando hablamos de psicológicamente estamos hablando a través de una manipulación y ese tipo y ese tipo de trampas o ese tipo de herramientas que muchas veces inconscientemente nosotros lo hacemos, pero ya una vez que nos damos cuenta que utilizamos ciertas palabras o utilizamos ciertas situaciones a nuestra conveniencia, estamos hablando de una manipulación hacia la otra persona. Entonces, ese es un paso para yo poder hacer consciente todas esas heridas y esas traumas de la infancia y poco a poco pueda irlas integrando dentro de mí, porque todo eso va a ser la oscuridad, la sombra que yo tengo como persona. Entonces es muy importante ir viendo nuestros patrones que repetimos, ya sea con parejas, ya sea con trabajos, ya sea con amigos también, ya sea con la misma familia. Entonces es muy importante aprender a reconocer ese tipo de patrones en donde yo estoy viviendo y viviendo las mismas situaciones. Un ejemplo de esto también es cuando tienes parejas, pero estas parejas siempre constantemente abusan de ti, entonces ahí hay un cierto patrón de codependencia
que tú tal vez lo traes de la infancia, y esto puede ser tal vez de que tú veías a tu mamá muy dependiente de tu papá, entonces tú absorbiste todas esas creencias, ese modelo de aprendizaje de lo que tuviste en tu infancia. Tuviste a una mamá, poniendo ejemplos, pues no, tuviste a una mamá de que no tuvo como que la suficiente voluntad para salir y hacer cosas por sí misma, trabajar hasta cierto punto en ella su independencia, sino que siempre dependió de papá. En este caso de su esposo, ya sea económicamente, ya sea para hacer sus cosas, ya sea en tema de trabajo, ya sea así mismo en una relación un poco conflictiva, porque por lo general las relaciones amorosas siempre se componen de una persona con cierto grado de codependencia y una persona con un cierto grado mayor de narcisismo, podríamos decirlo así, o de un poco más de ego, pero en sentido negativo, un poco más de orgullo, de soberbia. Entonces es muy importante aprender a reconocer ese tipo de patrón. Como segundo punto tengo que hay que aceptar a cada persona como es. Cuando nosotros estamos trabajando nuestro espíritu, estamos trabajando sanar nuestra mente y también sanar nuestro corazón, es muy importante entender que cada persona está viviendo un proceso y cada persona lleva su proceso totalmente diferente. Recordar que muy aparte de ser una sociedad, también somos individuos. Y como individuo, cada persona se compone de sus defectos, de sus virtudes, de sus creencias, de su forma de pensar, de sus patrones de conducta aprendidos desde la infancia y que ya los está llevando a cierto grado de adultez. Entonces es muy importante reconocer todo eso e ir identificando cada persona que tiene sus problemas, tiene su oscuridad, tiene sus sombras, tiene cosas que trabajar en sí misma para poder crecer y conectarse con ese empoderamiento. Entonces es muy importante en este punto de que nosotros aprendamos la aceptación de lo que somos primero nosotros y después poder aceptar lo que es el individuo. Es muy importante tener en cuenta eso porque muchas veces no nos ayuda a conectar realmente con un empoderamiento sano el querer hacer que las personas se comporten como nosotros nos comportamos. Y es allí cuando caemos en patrones de juzgamiento, caemos en patrones de que no, que la persona tiene que hacer como yo creo que es, pero eso es en base a tus creencias y en base a tus pensamientos, pero la otra persona tiene creencias diferentes. Y ojo, esto no quiere decir de que no pueda como que discernir un poquito cómo es la persona. Sí se puede, pero otra cosa es juzgarla, señalarla y condenarla a que la persona es así y ya no va a cambiar. Entonces sí es como que muy importante aprender esa diferencia entre juzgar, el juzgar que es condenar, y el discernir, el poder darte cuenta realmente cómo es esa persona, pero a pesar de todas sus virtudes y sus defectos, tú la aceptas como es y no hay ningún problema. El tercer punto sería realizar una integración del ego con amor. Cuando nosotros estamos en un camino de crecimiento personal, también incluye mucho el sanar nuestro corazón, recordar que somos humanos y que no somos de hierro. Entonces, cuando conectamos con esa compasión, con ese amor dentro de nosotros y empezamos a cambiar la mirada, a cambiar la perspectiva de no, tú estás haciendo las cosas mal, al decir, bueno, es una persona, tal vez a tener un poco más esa apertura mental y entender, como dije en el punto anterior, que cada persona está viviendo su proceso y nosotros también estamos viviendo el nuestro. Entonces, cuando hay una integración de me acepto, me perdono, así crecí, y simplemente aprender a reconocer y a soltar todos esos miedos y esa parte del pasado, todos esos traumas, estamos haciendo como que una integración de nosotros, de todas esas sombras, de toda esa oscuridad, para poder dar paso al amor, a la conciencia, a la luz, que es lo que nos va a permitir ascender en esta escalerita, lo que es el crecimiento personal, recordando siempre que esto es un proceso que requiere mucha paciencia para con nosotros mismos y para lo que estamos viviendo en el día a día, sea que nos guste o no nos guste esta situación. Humildad.
Para nosotros, el cuarto paso sería la humildad. Para poder conectar con la humildad va muy de la mano con el tema de la compasión, se requiere perdón. Muchas veces este perdón a sí mismo requiere su proceso dependiendo de la situación, dependiendo de lo que se haya vivido. Entonces, perdonándonos a nosotros mismos, vamos a poder perdonar al resto y vamos a poder ser personas más humildes. Entender que en la vida no todo se trata del dinero, no todo se trata de la casa más grande o del carro más lujoso. Realmente la humildad se trata de vivir momentos, atesorar cada momento que vivimos con las personas que amamos, con todo, aprender a valorar lo que tenemos e ir trazándonos metas día a día hacia dónde queremos llegar. Entonces es muy importante aprender a conectar como con esa humildad de decir, me equivoqué, pedir disculpas, perdonar a otra persona, porque la otra persona también es un ser humano que comete errores. Entonces es muy importante el aprender todo eso a perdonar y a conectar con la humildad, que es la esencia realmente del espíritu, toda esa compasión, esa humildad que yo puedo sentir para conmigo mismo y también para con otra persona. Como estamos hablando de empoderamiento, el empoderamiento también requiere acción. Entonces, cuando netamente yo me visualizo y sueño y tengo metas y tengo anhelos, deseos, todo eso está muy bien, pero es muy importante conectar con la acción, con el actuar. Cuando estamos en un camino de empoderamiento personal, muy independientemente de los miedos que tengamos, porque la mente siempre nos va a hacer entrar en constantes miedos, en el miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al éxito también. Hay muchas personas que podemos tener miedo al éxito, pero cuando aprendemos como que a manejar todo ese comportamiento o ese control mental y aprendemos a gestionar los pensamientos a nuestro favor, en decir, ok, no me voy a llenar de miedo, lo voy a hacer con todo mi amor, con todo mi corazón, aquello que me gusta, estamos aprendiendo a trabajar realmente nuestras metas. Dentro de este punto es muy importante la organización, la planificación que tengamos con nuestras actividades del día a día y cuáles van a ser nuestras mini metas del día a día, cosa que el conjunto de mini metas uno puede lograr llegar a grandes metas. Entonces es muy importante el tema de las metas, el meta de trabajar, el tema de trabajar, de actuar, de perseguir, el tema de la perseverancia y la constancia en ir todos los días regando la plantita para que la plantita pueda crecer grande y fuerte y pueda crecer a sí mismo con raíces fuertes. Es lo que queremos en nuestra vida. Cuando tenemos una vida con bases inestables, es ahí donde viene el problema, pero cuando hemos aprendido a regar las raíces van a crecer más largas y más profundas. Entonces es muy importante aprender día a día a trazarnos pequeñas metas, porque el conjunto de esas pequeñas metas van a hacer que podamos llegar a grandes metas y a grandes objetivos. Y como último punto, pero desde mi punto de vista, el más importante es el no justificar comportamientos indebidos. ¿A qué me refiero con esto? No, es que él me pega porque él tiene problemas de la infancia, tiene muchos traumas, entonces él ya creció así, y así yo lo amo, así yo lo acepto, así yo lo adoro. No, 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 nada de eso. O sea, cuando realmente estamos trabajando el empoderamiento, el poder personal, nuestro valor personal, para poder entender realmente a la otra persona, tenemos que aprender a poner límites o no justificar comportamientos indebidos, que es lo que les mencioné, porque justamente él no, que él me pega porque él es así, pobrecito y tanto. No, 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 no hay que justificar estos comportamientos porque realmente lo que está haciendo es bajarte a ti tu valor y tu autoestima. Entonces, el cultivar la autoestima también requiere poner límites y saber hasta dónde dejamos que la otra persona nos haga algún tipo de daño, ya sea físico, verbal o psicológico. Entonces es importante aprender a establecer los límites, aprender a decir,
ok, tú tienes tus problemas, pero yo simplemente voy a alejarme, a tomar distancia, porque a mí como individuo, como persona, me está haciendo daño. Entonces, primero me doy el puesto, el valor que me merezco para poder identificar qué tipo de personas merecen estar a mi alrededor en base al tipo de persona que me estoy convirtiendo o que estoy en proceso de convertirme. Entonces sí es muy importante el no justificar comportamientos indebidos de otras personas, sobre todo si ya están haciéndonos a nosotros daños, estamos recibiendo algún tipo de abuso psicológico, físico, verbal. Entonces, aprender a decir que no, el no justificar ese tipo de comportamientos es lo que nos va a hacer personas mucho más fuertes y más seguras de nosotros mismos. Bueno, eso ha sido todo en el video del día de hoy. Espero de corazón que les guste. Lo hago con todo el cariño y el amor del mundo. Pues bueno, si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse. Pues nada, nos vemos en un próximo video y que pasen muy bonito.